Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Guerra económica entre Washington y Pekín. El presidente Obama se apura para lograr la aprobación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés, que aislaría el comercio con China en su propia región. El TPP pretende reunir al menos 12 países con acceso al Océano Pacífico, con excepción de China, en un acuerdo económico que podría afectar no solamente la economía mundial, sino también la libertad del Internet y la propiedad intelectual. Las Islas Malvinas en el ojo de las petroleras. Al menos 3 empresas petroleras han descubierto petróleo al norte de las Malvinas, un territorio disputado entre Argentina y el Reino Unido. Ahora el conflicto entre ambas naciones se podría incrementar basado en los grandes intereses económicos que el petróleo puede provocar. Argentina ha llevado su reclamo de soberanía sobre las Malvinas a instancias internacionales, recibiendo apoyo mundial, mientras el gobierno británico se niega a reconocer los derechos territoriales del país suramericano. El vínculo entre la gigante cibernética Google y el poder estadounidense se hace cada día más claro. La empresa Google se ha convertido en la corporación que más dinero mueve en Washington. No solamente se trata de dinero, los dueños de Google mantienen estrechas relaciones con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. La combinación de su poderoso lobby con una especie de consultoría experta para el alto poder de Washington ha convertido a Google en una de las corporaciones más influyentes del mundo. La guerra de Washington contra China tiene múltiples facetas. Una de las estrategias principales que ha empleado el gobierno estadounidense en contra de China ha sido las sanciones, o sea, una especie de guerra económica en donde intentan aislar a China a nivel mundial, pero también en su propia zona de operaciones. Ahora, el presidente Barack Obama se está apurando para lograr la aprobación de un acuerdo transpacífico de libre comercio de asociación económica con al menos 12 países que tienen acceso al Océano Pacífico, con la excepción de China, que por supuesto es el más grande. Y ahora, a través de este acuerdo, no solamente se afectaría el comercio mundial y específicamente con China, sino también muchos críticos de este acuerdo transpacífico, conocido también por sus siglas en inglés como el TPP, han criticado el hecho de que, según documentos que fueron filtrados, porque el acuerdo ha sido negociado en secreto, documentos filtrados y publicados por Wikileaks, pues se ha criticado el hecho de que este acuerdo podría limitar el acceso, el libre acceso al Internet, la libertad de expresión, podría redefinir lo que es los derechos de la propiedad intelectual y también la soberanía de las naciones, ya que este TPP da una especie de poder supranacional, o sea, un poder especial a las transnacionales, en donde podrían operar casi sin control en los países en donde existe este acuerdo. También podría afectar otras naciones que incluso ni siquiera forman parte del TPP. Hay protestas que se han generado a nivel internacional en contra del TPP, que no solamente provienen desde China, sino también de los movimientos globales en contra del control de las transnacionales. Les invito a ver más sobre este tema a continuación. El polémico Tratado Transpacífico impulsado por el presidente Obama está a punto de llegar. La aprobación por el Senado de la Ley de Promoción del Comercio allanará el camino para negociar acuerdos comerciales. Y de salir adelante la norma, estos no podrían ser enmendados por el legislativo, solo aprobados o rechazados. Este paso, considerado como una preparación para la firma del polémico Tratado de Asociación Transpacífico, preocupa a los defensores de los derechos humanos y economistas. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas. Esta normativa es negociada en secreto y con participación de asesores de comercio. Estos asesores, según las filtraciones de Wikileaks, no son más que lobistas protegiendo los intereses de corporaciones estadounidenses como Chevron, Halliburton, Monsanto y Walmart. Este hecho alarma a los senadores y sindicatos, ya que beneficiará a los grandes negocios estadounidenses, pero afectará irremediablemente a los trabajadores. Si un país quiere aprobar nuevas protecciones para los trabajadores, como aumentar el salario
salario mínimo, una corporación puede usar el arbitraje procorporativo para buscar compensaciones de cientos o miles de millones, porque las nuevas reglas pueden jugar a favor de las empresas. Pero esto no funciona al revés. Si un país quiere violar los derechos de trabajadores permitiendo el trabajo infantil o la esclavitud o pagando unos centavos por hora, no hay proceso pro trabajador para impugnarlo. Mientras tanto, el presidente Obama asegura lo contrario. Afirma que el TPP, Tratado de Asociación Transpacífico por sus siglas en inglés, está planteado con fuertes protecciones para el trabajador. Por otra parte, no oculta que la rivalidad con China es algo que impulsa este acuerdo, que agruparía 12 economías del Pacífico en Asia, con la excepción del gigante asiático, y en América, como Estados Unidos, Canadá, Chile, México y Perú. Si Estados Unidos no da forma a las reglas de la economía global para el beneficio de nuestros trabajadores, mientras nuestro país goza de una nueva fuerza global, entonces será China quien lo haga. El Acuerdo Transpacífico es el tratado comercial de más alto nivel de la historia. Contiene fuertes garantías para los trabajadores y el medio ambiente, que a diferencia de los tratados anteriores son realmente aplicables. Mientras, el ambiente de secretismo en torno al acuerdo despierta protestas y preocupaciones en el mundo. En América Latina crece el rechazo a las grandes corporaciones. Así, Venezuela y Ecuador impulsan la creación del Observatorio del Sur sobre transnacionales, que permitirá a los países tener más información sobre las grandes compañías y enfrentar los litigios con ellas. Está previsto que el organismo se lance ya este verano. Era necesario buscar sinergias entre nosotros, dado que los adversarios en estos litigios, las transnacionales, cuentan con un arsenal legal infinitamente más potente que el de los estados por separado. Entre otras razones porque el propio marco jurídico internacional de protección de inversiones está hecho a la medida de estas empresas. La vía rápida de aprobación del acuerdo solicitada por Obama está ahora en la Cámara Baja del Congreso. Debido al sigilo con el que se está discutiendo este tratado, la preocupada población mundial permanece atenta a su destino. Y ahora, para analizar más sobre el TPP, la guerra de Washington contra China y los efectos económicos que pueden generar el TPP a nivel mundial, conversamos con Víctor Álvarez. Él es economista y está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias, Víctor, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gusto en saludarte, Eva. Un placer para mí estar de nuevo contigo. Víctor, en primer lugar, ¿crees que el TPP podría debilitar la economía de China? Es un esfuerzo de Washington para aislar a China a nivel mundial en cuanto al ámbito económico. Indudablemente que es una iniciativa, ¿no?, del gobierno de Obama justamente para tratar de frenar, ¿no?, toda la intensa campaña, ¿no?, y el enorme esfuerzo que viene haciendo China por consolidar, bueno, su liderazgo en el sudeste asiático y en Asia en general y en el mundo, ¿no? Tengamos en cuenta que, como se dice, el Pacífico va a ser el escenario de las grandes decisiones, ¿no?, en el siglo XXI, ¿no? De modo que los Estados Unidos, que estuvieron bastante distraídos, ¿no?, en lo que va de siglo, en los conflictos que impulsaron primero en Afganistán, luego en Irak, ¿no?, y más tarde en Libia, desatendieron justamente el tema comercial y dejaron muchas vías, ¿no?, muchos senderos que han sido efectivamente ocupados y bien dominados, ¿no?, por China, y ahora quizás tardíamente, ¿no?, los Estados Unidos intentan entonces frenar, ¿no?, ese liderazgo enorme que viene teniendo el gigante asiático en el Pacífico, ¿no? Ahora, Víctor, mucho se ha criticado del TPP el hecho de que otorga una especie de poder supranacional a las transnacionales para que incluso puedan violar las leyes en los países donde operan. ¿Lo ves de esa forma? ¿En qué consiste realmente esa parte del TPP? Sí, indudablemente los tratados, ¿no?, de libre comercio, los tratados que intentan minimizar, ¿no?, la intervención de los estados, bien sea por la vía de la fijación de aranceles o por la definición de medidas para reservar las compras gubernamentales a la producción nacional o para proteger la propiedad intelectual, ¿no? Esos tratados intentan justamente reducir, ¿no?, a su mínima expresión
el margen de maniobra que tienen los estados soberanos, ¿no? Los estados nacionales para proteger sus aparatos productivos a través de conjuntos de políticas, ¿no? En esencia, con esos tratados se intenta imponer como una especie de constitución supranacional, lo que incluso rija por encima del marco legal, lo que se imponga sobre el entorno institucional de los países, y por eso siempre se han visto como una amenaza, ¿no? a la soberanía, y por eso han provocado tanta resistencia desde las distintas fuerzas, no solamente sociales o políticas, sino incluso económicas. Y Víctor, ¿cómo analizas justamente el contraste entre el TPP y otros acuerdos como por ejemplo ALBA, TCP, Petrocaribe, o sea, acuerdos que tienen principalmente su origen en América Latina, pero que están enfocados en una especie de intercambio más de iguales, priorizan la justicia social, respetan la soberanía de las naciones involucradas? ¿Son dos modelos en conflicto o más bien se pueden complementar? Sí, no, definitivamente son dos modelos muy, muy distintos, ¿no? Los tratados de libre comercio parten de ese principio de la integración de los mercados, ¿no? Donde hay que eliminar todos los obstáculos al comercio, ¿no? a la inversión, aunque no hablan para nada sobre el tema de los obstáculos a la libre circulación de las personas entre un país y otro, ¿no? El otro esquema del ALBA, del Tratado de Comercio de los Pueblos, las nuevas iniciativas de integración en América Latina, lejos de fundamentarse o de basarse o de centrarse en la integración de los mercados, se enfocan más bien en la integración de los pueblos, ¿no? En la complementación de los gobiernos. Son en esencia acuerdos de cooperación, no solamente para atender los asuntos derivados del comercio o de la integración económica, sino para impulsar proyectos, ¿no? Que ataquen los problemas que tienen que ver con el desempleo, con la pobreza, con la exclusión social, con la salud. Y ahí hay una de las principales diferencias de ambos esquemas. Bueno, tenemos que dejarlo hasta ahí, pero agradecemos mucho a la participación y los comentarios de Víctor Álvarez con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Víctor. No, siempre a la orden, Evan. Un placer estar contigo en tu programa. Y mientras Washington impulsa el TPP, el gobierno ecuatoriano ha promovido un movimiento mundial para crear un mecanismo que puede vigilar, monitorear y controlar a las transnacionales para que sean responsables y obedezcan las leyes en los países donde están operando. Son dos visiones distintas. Uno que busca que las transnacionales pueden operar por encima de la ley de los países en donde se encuentran y de esa manera generar las ganancias multimillonarias sin importar las consecuencias. Y otra visión que más bien prioriza los derechos de los pueblos, la justicia social y la soberanía. Petróleo y más petróleo. La batalla por las Islas Malvinas se está intensificando y el lucrativo oro negro está en el centro de todo. Argentina ha llevado su reclamo soberano a instancias internacionales para lograr la devolución de las Islas Malvinas, que fueron tomadas bajo fuerza por el gobierno británico desde hace más de 100 años. Por su parte, el gobierno británico ha rechazado esa petición de Argentina a pesar de la ubicación territorial de las Islas Malvinas y que históricamente pertenecían al territorio argentino. Pero ahora se hace más claro por qué los británicos han sido tan insistentes en mantener su control sobre las Islas Malvinas. Desde hace poco, 3 empresas petroleras descubrieron reservas del petróleo apenas en la zona norte de las Islas Malvinas y iniciaron ya operaciones de exploración en el pozo. También hace poco descubrieron en otra zona de las Malvinas reservas de petróleo y de gas. Todo eso indica que es una zona rica en recursos estratégicos y obviamente hay grandes intereses económicos. Argentina ha recibido un apoyo mundial en cuanto a su reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, pero ahora tendrá que batallar también con las grandes empresas petroleras. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Un nuevo escollo en el conflicto diplomático entre Argentina y Reino Unido.
Cuando 3 petroleras británicas afirmaron que habían descubierto petróleo en la cuenca norte de las disputadas Islas Malvinas, Buenos Aires no se demoró en manifestar que el crudo pertenece a los 40 millones de argentinos. Argentina protesta porque las empresas británicas realizan trabajos de exploración en la plataforma marítima sin contar con la autorización de la Secretaría de Energía argentina. El Reino Unido sigue incumpliendo 2 resoluciones de las Naciones Unidas, la que plantea que la resolución del conflicto es a través del diálogo entre ambos países y la que insta a los 2 gobiernos a no tomar medidas unilaterales sin el consentimiento de la otra en la zona en litigio. Sin embargo, ahora las compañías británicas pretenden ampliar sus operaciones en el pozo petrolífero. El pasado abril hicieron un primer descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos en ese área tras meses de perforaciones. Más tarde, Argentina lanzó una demanda legal contra algunas de las empresas, lo que Reino Unido consideró como una estrategia de intimidación. Mientras, para los argentinos, lo intimidante es que las islas fueran usurpadas hace casi 200 años. Las Malvinas son argentinas, están en territorio argentino y se terminó, tiene que dejarla. Ahora, ¿dónde está la ley internacional? Todo mentira, es la ley del más fuerte. Argentina cuenta con un amplio apoyo de los países de la región y de otras partes del mundo en su disputa por la soberanía de las Malvinas. Entre estos apoyos se cuenta el de organismos como el G77 más China, la CELAC, Mercosur y UNASUR. ¿Para qué sirve la OEA si todavía permite un descarado colonialismo al frente de nuestras costas, como es el caso de las Islas Malvinas, islas argentinas y latinoamericanas? Por lo que respecta al Reino Unido, este considera las Falklands, como denomina a estas islas, como parte de su territorio de ultramar. Además, se apoya en los resultados del referéndum del 2013, cuando la mayoría de los residentes de la isla votaron por permanecer bajo la administración del Reino Unido. Pero jurídicamente, la ONU aún cataloga a las Malvinas como un territorio de soberanía pendiente de definición, lo que permite que muchos califiquen las acciones unilaterales británicas de deliberada violación de las leyes. El gobierno británico sigue impulsando las actividades tanto militares como comerciales de investigación y de extracción de petróleo, con lo cual lo que hace es generar cada vez una mayor inestabilidad en la región para recuperar el espacio geopolítico en la región, sobre todo por el hecho de que Argentina y la región sudamericana han incentivado últimamente las relaciones tanto con China como con Rusia. Cada año, el tema de la soberanía de las Malvinas vuelve a aparecer en la mesa de discusiones del Comité de Descolonización de la ONU. Y aunque la disputa sigue siendo enconada, muchos resaltan que la posición de Argentina va reforzándose y las voces de quienes la apoyan adquieren cada vez más peso político. ¿Será eso suficiente para vencer a los grupos de presión occidentales del sector del petróleo? Y ahora, para hablar más sobre la disputa por las Islas Malvinas, conversamos con Eduardo Lucita. Él es economista, está con nosotros desde Buenos Aires. Gracias, Eduardo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Ahora, Eduardo, ¿crees que el interés de los británicos sobre las Islas Malvinas es justamente porque se ha descubierto que es una zona rica en recursos estratégicos? ¿Crees que por esa razón los británicos se niegan a devolver el territorio a Argentina? Bueno, evidentemente los recursos naturales, petróleo y gas, también la pesca, son importantes para cualquier relación y también para los británicos, ¿no es cierto? Pero no es solo un problema económico de necesidad de recursos naturales, es también un problema geopolítico. La ubicación estratégica del archipiélago de las Islas Malvinas permite controlar todo el sur e incluso está el problema de la Antártida, ¿no? Incluso no sé si detrás de todo esto no está también la vocación imperial de los Estados Unidos. Hay que recordar que la Antártida es el reservorio de agua potable más importante del mundo, ¿no? Y también el tema de la pesca es muy importante, ¿no? Y Eduardo, bajo las condiciones actuales, ¿Argentina tendrá algún derecho sobre los recursos estratégicos, petróleo, gas, que se consiguen en la zona de las Islas Malvinas, dado a que está tan cerca su territorio? Mira, las Islas Malvinas son argentinas. Están usurpadas desde el año 1833 por Inglaterra, que desalojó a una endeble guarnición argentina que había ahí, ¿no? Desde ese entonces, Argentina reclama
en todas las instancias internacionales. Los recursos que hay ahí son recursos argentinos, como son las islas, y están en la órbita de la plataforma submarina argentina, la plataforma marítima argentina, ¿no? Así que esos recursos son argentinos, no cabe la menor duda. Y Eduardo, ¿cuáles son los recursos jurídicos, legales, políticos que le queda al gobierno argentino frente a la negación de los británicos para devolver el territorio de las Islas Malvinas a Argentina? Bueno, está la famosa histórica resolución 2065 de las Naciones Unidas, que declara al archipiélago dentro de los sectores del mundo, como también el Peñón de Gibraltar, que es una soberanía de territorios no autónomos. Es decir, cuando se habla de territorio no autónomo, es una relación que no es que el pueblo, que la gente que vive en las Islas Malvinas sean autónomas e independientes y decidan relacionarse con Inglaterra. No es un territorio autónomo, es un territorio que pertenece al conjunto del territorio continental de la República Argentina, y es un problema de soberanía, ¿no? O sea, es un problema político que Argentina lo está discutiendo en todos los ámbitos internacionales desde el año 1946, que las Naciones Unidas sacó una resolución favorable, y la gran mayoría de los países que integran Naciones Unidas son favorables a que las Islas Malvinas son territorio argentino, ¿no? Bueno, vamos a estar muy atentos frente al desarrollo de esta situación entre Argentina y el gobierno británico por el control de las Islas Malvinas, y agradecemos mucho la participación, el análisis, los comentarios de Eduardo Lucita con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias a ustedes. Y donde sea que se generan conflictos entre países, siempre está la presencia de grandes recursos estratégicos. Y ahora la lucha de Argentina de recuperar su soberanía sobre las Islas Malvinas se está convirtiendo en una batalla para una zona rica en petróleo y otros recursos estratégicos, en donde ya grandes multinacionales petroleras tienen puestos sus garras listas para explotar esa zona. La gigante cibernética Google se ha convertido en la empresa de mayor influencia en Washington, incluso gastando millones y millones de dólares en esfuerzos de lobby para influir sobre el seno del poder estadounidense. Pero no solamente es a través del dinero que Google ejerce su poder político, pues altos representantes de esa empresa han cultivado relaciones muy cercanas con poderosos en la Casa Blanca. Incluso los ejecutivos de Google han gozado de una relación muy cercana a miembros del Departamento de Estado, una relación para una empresa del cibermundo que está sin precedentes. Incluso el propio presidente de Google, Eric Schmidt, es un cercano amigo de los Clinton, del presidente Obama y de otros influyentes en Washington, y ha actuado como una especie de diplomático oculto, utilizando el alcance de Google a nivel internacional y en diversas audiencias para promover el poder y la agenda estadounidense. Pero es una relación recíproca. Mientras Google actúa a nivel mundial para promover el poder estadounidense, al mismo tiempo gasta sus millones y millones de dólares en lobby para promover su propia agenda. Vamos a escuchar un comentario sobre este tema. Al igual que todas las grandes empresas, Google tiene un cúmulo de intereses que busca proteger ante las autoridades, y por lo mismo debe utilizar las mismas herramientas de presión política que utilizan todas las grandes empresas estadounidenses para influir en el gobierno y en el Congreso de ese país, guardando las proporciones, pensando que ahora es la empresa que más gasta en lobby. Por cada dólar que gasta Google, hay otra empresa que gasta otro dólar, pero en defender ideas contrarias que pueden perjudicar a Google. En el fondo es parte de este juego, de quién influye más al gobierno a través del dinero en Estados Unidos. Acá el detalle es que Google no se trata de una empresa que fabrique algo quizás irrelevante como juguetes, sino que es un gigante tecnológico con un poder sin igual que se ha convertido en sinónimo de realizar una búsqueda de información en Internet. Sin contar de que cuenta con muchísima información privada de todos sus usuarios, porque se basa en un modelo de negocios en que en el fondo la gente comparte información con ellos para ellos ofrecer sus productos gratis, lo que hace que sea preocupante el aumento de su gasto en lobby, porque al fin y al cabo esto sirve para influenciar el desarrollo de leyes que pueden ser menos estrictas acerca de lo que hacen estas empresas con nuestros datos personales.
Y según documentos de la empresa privada de inteligencia Stratfor, que fueron filtrados a través de Wikileaks, pues Google ha recibido un apoyo desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado para realizar actividades y trabajos que la CIA no podía hacer. Y de esa manera, Google ha utilizado su influencia mundial para incluso promover las acciones del gobierno estadounidense para avanzar cambios de regímenes, o sea, de gobiernos en países de importancia estratégica para la agenda de Washington, entre otras actividades más clandestinas. Guerra económica, guerra territorial, guerra de información. Hay que estar pendiente de todos los diferentes frentes de batalla. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí analizando, investigando y reportando lo que está detrás de la noticia. Mientras tanto, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Facetas. Una de las estrategias principales que ha empleado el gobierno estadounidense en contra de China ha sido las sanciones, o sea, una especie de guerra económica en donde intentan aislar a China a nivel mundial, pero también en su propia zona de operaciones. Ahora, el presidente Barack Obama se está apurando para lograr la aprobación de un acuerdo transpacífico de libre comercio de asociación económica con al menos 12 países que tienen acceso al Océano Pacífico, con la excepción de China, que por supuesto es el más grande. Y ahora, a través de este acuerdo, no solamente se afectaría el comercio mundial y específicamente con China, sino también muchos críticos de este acuerdo transpacífico, conocido también por sus siglas en inglés como el TPP, han criticado el hecho de que, según documentos que fueron filtrados, porque el acuerdo ha sido negociado en secreto, documentos filtrados y publicados por Wikileaks, pues se ha podrían ser enmendados por el legislativo, solo aprobados o rechazados. Este paso, considerado como una preparación para la firma del polémico Tratado de Asociación Transpacífico, preocupa a los defensores de los derechos humanos y economistas. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas. Esta normativa es negociada en secreto y con participación de asesores de comercio. Estos asesores, según las filtraciones de Wikileaks, no son más que lobistas protegiendo los intereses de corporaciones estadounidenses como Chevron, Halliburton, Monsanto y Walmart. Este hecho alarma a los senadores y sindicatos, ya que beneficiará a los grandes negocios estadounidenses, pero afectará irremediablemente a los trabajadores. Si un país quiere aprobar nuevas protecciones para los trabajadores como de las petroleras, al menos 3 empresas petroleras han descubierto petróleo al norte de las Malvinas, un territorio disputado entre Argentina y el Reino Unido. Ahora el conflicto entre ambas naciones se podría incrementar basado en los grandes intereses económicos que el petróleo puede provocar. Argentina ha llevado su reclamo de soberanía sobre las Malvinas a instancias internacionales, recibiendo apoyo mundial, mientras el gobierno británico se niega a reconocer los derechos territoriales del país suramericano. El vínculo entre la gigante cibernética Google y el poder estadounidense se hace cada día más claro. La empresa Google se ha convertido en la corporación que más dinero mueve en Washington. No solamente se trata de dinero, los dueños de Google mantienen estrechas relaciones con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. La combinación de su poderoso lobby con una especie de consultoría experta para el alto poder de Washington ha convertido a Google en una de las corporaciones más influyentes del mundo. La guerra de Washington contra China tiene multiplicado el hecho de que este acuerdo podría limitar el acceso, el libre acceso al Internet, la libertad de expresión, podría redefinir lo que es los derechos de la propiedad intelectual y también la soberanía de las naciones, ya que este TPP da una especie de poder supranacional, o sea, un poder especial a las transnacionales, en donde podrían operar casi sin control en los países en donde existe este acuerdo. También podría afectar otras naciones que incluso ni siquiera forman parte del TPP.
Hay protestas que se han generado a nivel internacional en contra del TPP, que no solamente provienen desde China, sino también de los movimientos globales en contra del control de las transnacionales. Les invito a ver más sobre este tema a continuación. El polémico Tratado Transpacífico impulsado por el presidente Obama está a punto de llegar. La aprobación por el Senado de la Ley de Promoción del Comercio allanará el camino para negociar acuerdos comerciales. Y de salir adelante la norma, estos no Bienvenidos de nuevo Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Guerra económica entre Washington y Pekín. El presidente Obama se apura para lograr la aprobación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés, que aislaría el comercio con China en su propia región. El TPP pretende reunir al menos 12 países con acceso al Océano Pacífico, con excepción de China, en un acuerdo económico que podría afectar no solamente la economía mundial, sino también la libertad del Internet y la propiedad intelectual. Las Islas Malvinas en el ojo